El cine es uno de los principales medios de entretenimiento. Es un arte de nuestro tiempo que incluso nosotros hemos sido testigos de su evolución. Ese avance a pasos agigantados hace apasionante cómo ha llegado hasta lo que vemos ahora en las pantallas. En este recorrido veremos cómo los humanos hemos tenido el afán de reproducir y retratar un elemento importante de nuestra realidad: el movimiento. Y el cine no es más que eso, la reproducción gráfica del movimiento, y a través de esta búsqueda hemos logrado inmortalizar nuestra historia. Al volver en el tiempo podemos ver que comienza desde el hombre primitivo. En las cuevas de Altamira podemos encontrar este jabalí, que su particularidad es que tiene 8 patas. Acá observamos que nuestro antepasado se dio cuenta que el mundo que lo rodeaba no era un mundo estático, sino que se movía. Cualquiera podría decir que pintó este jabalí porque tenía algún tipo de malformación, pero al ver otras obras con características similares, nos damos cuenta que lo que quería era agregarle una nueva dimensión a sus representaciones del mundo. Y eso no es exactamente cine, pero podríamos decir que ya comenzaba la inquietud de integrar el movimiento en las imágenes. Otro ejemplo está si avanzamos en el tiempo y vamos hasta las pirámides de Egipto. En el exterior de una de ellas, el faraón Ramsés mandó hacer imágenes con las faces de una figura en movimiento. Así, al recorrerlas a caballo, estas imágenes parecían cobrar vida. Ilusión con características similares a la animación y al cine, un antecedente se podría decir. Como cuando de pequeños jugábamos a hacer figuras de sombras en una fogata, con una linterna o con la luz de una vela, en algún momento alguien poniendo atención a su alrededor descubrió las sombras y cómo se proyectaban. Se dio cuenta que se podían hacer figuras de animales con las manos, que estas figuras podían hacerse grandes o pequeñas según la distancia de la luz y así enriquecer los relatos. Esto dio paso a que naciera el teatro de sombras, conocido como sombras chinescas, aunque en realidad nació en la isla de Java. Si bien esta forma de narrar no quedaba plasmado en otra parte más que en la memoria, ya eran figuras en movimiento proyectadas en una tela blanca para bastante público, y visto así ya vamos acercándonos al cine. A través del tiempo, estos ejemplos fueron haciéndose más frecuentes en las artes. Hay pinturas que comparten las características del jabalí de Altamira, pero que fueron hechas miles de años después. También otras con personajes que se repiten para dar a entender su movimiento, y esculturas que nos narran historias con sus imágenes. También en Barcelona y Valencia están las aucas o aleluyas, que cuentan historias en viñetas, pariente lejano de las historietas y a lo que llamamos el plano cinematográfico, como un storyboard mucho antes del cine. En este camino hubieron muchos avances científicos y tecnológicos que impulsaron la unión del hombre con la máquina. Así se incorporó la tecnología para el desarrollo del arte y la cultura. Se inventó el fonógrafo para grabar y reproducir los sonidos, la fotografía para reproducir las imágenes y a su tiempo el cine. Invento con el que se ha enriquecido nuestra forma de narrar. Se han definido trayectos artísticos, se han marcado vanguardias, movimientos culturales y sucesos políticos. Nos ha ayudado a escribir y registrar nuestra historia, recorrido que veremos en los próximos videos. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de compartirlo. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones.